Es tal vez necesario recordar de que esta lengua fue la del Imperio Inca, que tuvo su expansión en los territorios actuales del Perú, Bolivia, Ecuador, y que tocó algunas provincias de Ecuador, de Chile y de Argentina. Cuando llegaron los españoles, evidentemente fue difícil que se comprendieran, y es lo mismo que si yo les pidiera a ustedes que escribieran algunas palabras que yo les dictara en quechua. La misma dificultad de escritura yo pienso que encontraron los españoles cuando quisieron escribir el quechua. Por ejemplo, ¿cómo escribirían ustedes quecha, puño, tinca, chuspi, chotusiqui? Y entonces podemos deducir o imaginar la gran dificultad que tuvieron los primeros españoles que trataron de escribir o transcribir las palabras quechuas, y ese ejemplo lo tenemos en los primeros jesuitas, que fueron los que trataron de establecer un léxico, un vocabulario que estuviera al servicio de los evangelizadores. Y es así que los primeros transcriptores trataron de escribir con las letras del alfabeto español, que no podían reproducir estos sonidos que eran completamente desconocidos para los españoles. Y los que hoy en día tratan, con muy buena intención por supuesto, de recuperar el quechua, el problema es de que no tienen una formación suficiente en el aspecto lingüístico para que puedan comprender de que hay un sistema vocálico y un sistema consonántico. Y justamente yo quisiera hablar sobre el sistema vocálico del quechua, y en este sentido existen dos teorías. Una teoría que se llama el trivocalismo, que se opone a otra que se llama el pentavocalismo. El trivocalismo sostiene que el quechua tiene 3 fonemas vocálicos que son representados gráficamente por las letras A, I, U. Y los pentavocalistas, en cambio, sostienen que el quechua tiene 5 vocales, igual que el castellano, que son representados por las letras del alfabeto español A, E, I, O, U. El trivocalismo es una teoría que fue desarrollada por personas que han hecho investigaciones en el campo lingüístico, y no nació del capricho ni de la testarudez de los que la sostienen. Un trabajo es científico cuando se apoya en argumentos científicos, cuando es el resultado de observaciones objetivas y cuando ha utilizado los elementos que la propia ciencia, cualquiera que sea, les ha proporcionado. En el caso presente, la ciencia es la lingüística, y el que utiliza
para sus investigaciones los elementos que ella pone a su disposición, como la filología, la fonética, la fonología, el análisis fonético, etc., se llama el lingüista. Es por ello que sus trabajos de investigación, así como los resultados de los mismos, tienen una validez y un carácter científico. Y resulta que la mayoría de lingüistas, por no decir los únicos, que se dieron el trabajo de realizar estos análisis son europeos o norteamericanos. Realidad que el orgullo y la arrogancia de los pentavocalistas no les permite aceptar. El pentavocalismo está representado principalmente por la Academia Peruana de la Lengua Quechua, con sede en Cusco, cuyos miembros son todos peruanos, con una mayoría de cusqueños, y lo que les caracteriza es una carencia de formación lingüística. El único argumento que ellos tienen es de que ellos han mamado el quechua en la leche materna. El hecho de tener como lengua materna el quechua no es suficiente para pretender conocer su estructura vocálica, su estructura fonológica, y menos aún para negar validez a trabajos científicos de investigación que utilizaron justamente los métodos que la ciencia lingüística ha puesto a su disposición, aunque estos investigadores sean extranjeros. Pero justamente el servidor, este servidor, es peruano, de lengua materna quechua. Y antes de descubrir la ciencia lingüística, escribía también con las 5 vocales del castellano, porque en la pronunciación del quechua se oían las 5 vocales del español. Y este es el argumento predilecto de los pentavocalistas, que hay que escribir con las 5 vocales porque se escucha en la pronunciación las 5 vocales. Así pues, se puede decir que yo era en aquella época pentavocalista, sin saberlo, y no tenía conciencia tampoco de ello. Y vamos a ver cómo fue que llegué a descubrir la lingüística. Yo preparaba un diploma de francés lengua extranjera en una universidad francesa y una de las asignaturas que teníamos era el análisis fonológico con el que analizamos, además del francés, una lengua africana. Y como en esta época yo andaba buscando un tema para mi tesis, me dije, ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué no aplicar esta técnica de análisis fonológico al quechua, mi lengua materna? Y lo hice. Y los resultados fueron tan sorprendentes para mí que tuve que plegarme, tuve que admitir la evidencia de la estructura trivocálica del quechua. Yo que hasta esa época escribía, como todos los pentavocalistas, con las 5 vocales. Para su comprensión, pienso que es necesario evocar algunas nociones fundamentales de la lingüística. La fonología es una ciencia cuyo objeto de estudio son los sonidos del lenguaje humano que asumen una función determinada en una lengua. La fonología estudia, por ejemplo, por qué ciertos sonidos realizados de manera diferente, pueden ser percibidas como idénticas. Igual,
la fonología estudia cómo un mismo fonema puede tener diferentes realizaciones fonéticas según sus combinaciones con otros fonemas. Abreviando, diremos que una de las técnicas del análisis fonológico es la conmutación, que consiste en reemplazar un elemento fónico, que sea de tipo vocálico o de tipo consonántico, por otro elemento en una palabra, y si la palabra cambia de significado, quiere decir que estos sonidos que fueron sometidos a comparación a través del sistema de conmutación son fonemas independientes. Pero si la palabra no cambia de significado, estos sonidos son, sin duda, variantes combinatorias de un fonema que se llaman también alófonos. A manera de ejemplo, pongamos la serie de palabras españolas caca, cada, calla, cama, capa, cara, casa, cata, caza, en las que el objeto de conmutación son las consonantes que están en colores C, D, L, P, R, S, T y Z. Y como cada conmutación da una palabra con significado diferente, consideramos que se trata de fonemas independientes. Es decir, la conmutación da como resultado que cada palabra tiene su significado propio y no son variantes de un fonema. Bueno, en general la conmutación se realiza para determinar la calidad de fonema entre sonidos que son bastante próximos. Por ejemplo, para distinguir P de B. P, que es una consonante oclusiva sorda, y B, que es una consonante oclusiva labial, pero sonora. Y en el quechua, los sonidos que se les llama sospechosos son, por su proximidad, I, E, y en otra serie, U, O. Y pues el resultado de las conmutaciones entre I, E y entre U, O no provocó cambio de significado de las palabras sometidas a comparación por este procedimiento, y que, por ejemplo, Gina y Gena significan la misma cosa, una flauta, y Jusa y Josa significan la misma cosa, esposo. Pero además debo decir que para los quechua hablantes es prácticamente imposible realizar Gina y Jusa a causa de la presencia de las consonantes postvelares Ka, Ja y Ka, que obligan a pronunciar I como E, porque su punta de articulación es al fondo, detrás del velo del paladar. Aquí tenemos la pronunciación de la consonante Ka, Ja y Ka. Y la lengua tiene que hacer el punto de articulación de Ka es atrás, postvelar, igual para las tres consonantes, ¿no? Y esto obliga a que la I sea imposible de pronunciar. No se puede decir Gina. Bueno, ahora lo hago porque lo hago despacio, hago el esfuerzo. Pero en una conversación fluida es imposible decir Gina.
Y pues, por deducción, concluimos que los responsables de la bajada de I hacia E y de U hacia O son estas consonantes muy particulares del quechua de articulación postvelar pa, ja e a. Y bueno, concluimos que los sonidos I y E son variantes combinatorias del fonema I, o se llaman también alófonos, y que el fonema U tiene dos alófonos también. Cuando está con cualquier otra consonante suena U, y cuando está al lado de las consonantes pa, ja y ka suena O. Y puesto que los sonidos E y O están ya representados, porque aparecen únicamente al lado de ja, ja y ka, no vemos la necesidad de escribir con las vocales o con las grafías E y E. Basta saber que